Bienvenidas y bienvenidos, alumnos de tercer año de educación secundaria. En este video abordaremos el tema del inicio del movimiento armado de 1910, es decir, comenzaremos a hablar del proceso del movimiento social que se denominó como Revolución Mexicana, el cual inició el 20 de noviembre de 1910. Recuerden que para su análisis revisamos en un video anterior que hay prácticamente 3 momentos para definir a la Revolución Mexicana, que es la fase de inicio, la de desarrollo y la de la conclusión. En este video entonces nos enfocaremos en la fase de inicio, de 1910 a 1913, es decir, prácticamente el gobierno de Francisco Ignacio Madero, principal caudillo, más que caudillo militar, caudillo político de la Revolución Mexicana. Y vamos a ver pues cuáles fueron estas características que se dieron en la fase de inicio. Vamos a trabajar entonces con el aprendizaje esperado. Explica el proceso de la Revolución Mexicana y la importancia de la Constitución de 1917. Para entender entonces la importancia de la Constitución de 1917 es necesario conocer cómo se desarrolló la Revolución Mexicana, ¿ok? Entonces, comencemos. ¿Cuáles fueron los antecedentes de la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana inició el 20 de noviembre de 1910, el cual tuvo como causas principales la búsqueda de la democracia, pues la nueva generación de políticos deseaba participar en la política mexicana y estaban en contra de las constantes reelecciones de Porfirio Díaz y el grupo de los científicos. Es decir, las causas políticas de la Revolución Mexicana era el descontento que tenían la nueva generación de políticos que no podían o no habían accedido al poder o no habían accedido a la política mexicana debido a que ya estaba sentado Porfirio Díaz en el poder, se había reelegido por bastantes años, en bastantes ocasiones, y pues ya no deseaban que se reeligiera Porfirio Díaz. Entonces formaron clubes antirreeleccionistas, en donde estaban en contra de las reelecciones de Porfirio Díaz, y ellos buscaban también formar parte de la política mexicana. Recuerden que Porfirio Díaz no solamente envejeció en el poder, sino también el grupo de los más allegados a él, que era el grupo de los científicos, ¿verdad? Entonces, ellos eran los que tenían monopolizado la política de México, y por eso se le considera a esta etapa del porfiriato como una dictadura, ¿ok? Querían entonces estos políticos de nueva generación acabar con esa dictadura e implantar un sistema más democrático. Uno de estos políticos que tenía esa visión y que formaba parte de estos clubes antirreeleccionistas fue precisamente Francisco Ignacio Madero, como lo vamos a ver en un momento. Las causas económicas de la Revolución Mexicana fue que el capital y la mayoría de los recursos de nuestro país se encontraban en manos extranjeras, ¿sí? Es decir, existía una gran influencia de la burguesía extranjera, que eran los dueños de lo que son de los capitales, de todo lo que se producía aquí en México, y también eran dueños, tenían las concesiones, por ejemplo, de ferrocarriles, de petróleo, de la luz, es decir, de todo lo que se había producido tecnológicamente en México. Prácticamente los dueños eran la burguesía extranjera, ¿sí? ¿Qué pasaba con la burguesía mexicana? Bueno, la burguesía mexicana era sobre todo hacendados, los cuales tenían gran parte del territorio mexicano concentrado en pocas manos, en pocas familias, ¿sí? Los cuales tenían grandes latifundios, producto del despojo, ¿sí?, de la tierra hacia las comunidades, los campesinos, que eran mayoritariamente indígenas. Un proceso pues que venía desde prácticamente desde la época colonial, se mantuvo un poco en el siglo XIX, y prácticamente con la guerra con la República restaurada en adelante, pues se inició este proceso de desamortización de los bienes de la iglesia, y aquí fue donde la burguesía nacional pues empezó a enriquecer, ¿sí? Entonces, digamos que la gente ya estaba cansada de que trabajaran la tierra y que esa tierra no fuera suya, ¿ah?
algo que sucedió sobre todo en los estados del sur de la República, particularmente en Morelos, con estos movimientos agraristas que buscaban pues que les regresaran las tierras a los campesinos, ¿ok? Esos, digamos, son las causas económicas. Además, dentro de las causas económicas es que tanto campesinos y obreros y otras personas que formaban parte de la clase trabajadora en México, pues ya vivían en condiciones de pobreza que, pues bueno, esto generó un descontento social que provocaron pues que se unieran al llamado que hizo Francisco Madero el 20 de noviembre de 1910. Y en lo social, las condiciones de pobreza y explotación, sí, que les venía comentando en su momento, de la clase trabajadora, particularmente obreros y campesinos, fueron las causas sociales del movimiento, que se concentraron en varias partes de la República Mexicana con diversas demandas. Aquí voy a hacer una aclaración. Generalmente se define a la Revolución Mexicana como un movimiento en donde todos participaron por las mismas causas, y no es así. Estas son las tres causas principales que podemos decir compartían gran parte de la población. Sin embargo, lo que es el proceso de la Revolución Mexicana es complejo. ¿Qué quiere decir? Que en el sur de México se vivió de una manera, en el norte de México se vivió de otra manera, en el centro de México se vivió de otra manera, es decir, van a existir diversas facciones revolucionarias que tenían demandas totalmente diferentes a otras que se estaban desarrollando en otras partes del país. Es decir, que no estamos hablando de una revolución mexicana, sino de diversas revoluciones dentro de nuestro país que dieron origen a una revolución mexicana. Es decir, que cada pueblo, cada ciudad tuvo su propia demandas que querían ellos que se cumplieran y que se realizaron a través de la lucha armada, ¿sí? Ya hacia el final de la Revolución Mexicana van a haber ciertas facciones que van a dominar sobre las otras, que se van a poner de acuerdo o inclusive van a exterminar a otras facciones, ¿sí? Para que pues no sigan de revoltosos, una manera de pacificar a lo que es a los que se seguían levantando en armas. Y finalmente pues lo que se quiere dar a entender es que tú como estudiante, pues te des una vuelta a lo que es más que los archivos de tu comunidad, escuches esas historias que hay en tu comunidad de cómo fue la Revolución Mexicana en tu comunidad, ¿no? Sería muy interesante que conozcas esos aspectos y que pues no solamente pienses en la Revolución Mexicana como Zapata, Villa y Carranza, sino que también dentro de tu comunidad pudo haber existido un gran caudillo, el cual luchó por los intereses de su comunidad y de su pueblo. Sería muy interesante pues que le dieras realizaras esa investigación y descubrieras quién sería ese gran caudillo que formó parte de tu comunidad, ¿no? Y con esto, haciendo esta aclaración, entonces continuamos. La Revolución Mexicana entonces no es una, sino una serie de varios movimientos armados que se dieron en todo el país, que tenían diversas demandas dependiendo de la zona en que nos encontremos o estudiemos o analicemos, ¿ok? Pues bien, continuemos. Entonces, esa es una caricatura que refleja el descontento de la sociedad con el gobierno porfirista, ya un Porfirio Díaz ya viejo, que había envejecido después de tantas reelecciones y que ya era necesario cambiar todo este sistema que había traído Porfirio Díaz y establecer un sistema más democrático y garantizar mejores derechos para la sociedad y sobre todo tratar de generar una mayor control de la economía nacional por manos mexicanas, ¿sí? Eso era lo que se buscaba a grandes rasgos, ¿no? En la Revolución Mexicana, ¿ok? Pues bien, en 1908 es cuando va, digamos, a comenzar toda esta cuestión, todo este germen de la Revolución Mexicana. En 1908 se difundió en el periódico El Imparcial, un periódico que era adepto a Porfirio Díaz, ¿sí? Se difundió una entrevista que el presidente Porfirio Díaz sostuvo con el reportero estadounidense James Creelman, ¿ok?
En esa entrevista, Díaz señaló que estaba listo para renunciar a la presidencia y que no participaría en las elecciones de 1910. Es decir, él ya se sentía viejo, ya se sentía cansado, ya se sentía con la necesidad de relevar lo que es la política a la nueva generación. Y es por eso que varios políticos de las nuevas generaciones entonces comenzaron a realizar sus propias campañas políticas porque pensaban pues que ya había venido un momento de cambio, ¿no? Y que precisamente el propio Porfirio Díaz lo había señalado en esta entrevista, ¿sí? Muchos políticos vieron entonces la oportunidad de acceder al poder y entre ellos se encontraba Francisco Ignacio Madero, ¿sí? Algunos dicen que la I es también de Indalecio. Fuentes recientes han confirmado que es Ignacio y no Indalecio. Entonces es Francisco Ignacio Madero, ¿ok? Francisco Ignacio Madero era hijo de una de las familias más ricas de Coahuila y pues su interés político pues era sobre todo el de pues entrar también en la política y pues de cierta manera renovar todo este sistema que ya había establecido Porfirio Díaz, ¿ok? Y tratar de cambiar toda esta cuestión del porfiriato y generar pues una democracia más efectiva, ¿no? Y es por eso que él forma parte de los clubes antirreeleccionistas y una de sus frases importantes pues era sufragio efectivo, no reelección, es decir, que se hiciera válido el voto, sí, que las personas eligieran a nuevos gobernantes y que éstas a su vez no se reeligieran, sufragio efectivo, no reelección, ¿ok? Entonces Madero escribe en 1908 un libro muy importante para todo este proceso de la Revolución Mexicana, que va a ser el libro de La Sucesión Presidencial, ¿sí? Que catapultó a Francisco Madero como uno de los principales candidatos a la presidencia que en 1910. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la imagen de un grabado de cómo se dio esta entrevista de Porfirio Díaz con James Krillman y cómo pues afuera se empezó a dar un descontento o se estaba generando este descontento que ya no querían la reelección, ¿ok? Es un grabado. Y aquí tenemos a Francisco Ignacio Madero, el cual escribió el libro La Sucesión Presidencial. Dato curioso, ¿sí? Francisco Ignacio Madero era muy adepto al espiritismo. El espiritismo estaba muy de moda a finales del siglo XIX, no solamente en México, sino en otras partes del mundo. Y una de las características del espiritismo, al menos a grandes rasgos, es precisamente pues que se pueden contactar con espíritus de otros, de personas importantes de otros tiempos. Se dice, según Francisco Ignacio Madero, se dice que este libro fue escrito en momentos de trance, en donde Francisco Ignacio Madero pues tenía comunicación con el propio Benito Juárez. Es un dato curioso, igual pues es algo que ya se ha venido mencionando en varias biografías actuales de este personaje histórico, por su gusto por el espiritismo, y pues empiezan a salir pues estos relatos curiosos de cómo pues este libro fue influenciado, ¿no? Prácticamente por Benito Juárez, ¿no? Bueno, el asunto está que este libro fue muy exitoso en 1908 y los años posteriores, porque pues se empezó Francisco Ignacio Madero como generarse como un candidato fuerte para las elecciones de 1910. ¿Cómo le hizo Madero para tener un éxito importante con este libro? Si es que porque la gente no sabía leer en aquella época, ¿sí? Prácticamente el 80-70% de la población mexicana era analfabeta. Entonces, ¿cómo le hacía Madero para poder dar a conocer las ideas de su libro? Pues las realizaba a través de campañas políticas, ¿sí? El éxito de Madero como candidato se debió a sus ideas contenidas en su libro, el cual lo orilló a viajar por gran parte del país para darlo a conocer. Entonces, a partir de aquí vamos a tener los primeros mítines, las campañas que actualmente muchos políticos han querido emular, de viajar por todo el país y de dar a conocer las ideas, pues ya lo había hecho Madero en 1908 a 1910. Entonces,
fue el gran éxito que hizo Madero de andar recorriendo en tren y en por gran parte de la República, y organizando mítines para dar a conocer pues estas ideas de su libro, por lo cual la gente lo fue conociendo y pues subió la popularidad de Madero como candidato a la presidencia en 1910, ¿sí? Entonces, en 1910 se van a dar las elecciones, en donde van a participar sobre todo Porfirio Díaz y Francisco Madero, porque finalmente Porfirio Díaz decidió finalmente reelegirse nuevamente, y entonces se enfrentaron en las urnas, siendo Porfirio Díaz el que nombraron como ganador, para variar, ¿verdad? Durante las elecciones de 1910, Francisco y Madero fue encarcelado en San Luis Potosí, y ahí, en San Luis Potosí, es donde escribió el famoso Plan de San Luis. Este plan que invitaba entonces a la gente a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910, ¿ok? Sobre todo, el Plan de San Luis desconocía nulas las elecciones, es decir, Madero declaraba que las elecciones de 1910 eran nulas, que eran un fraude, ¿sí? También declaraba en ese Plan de San Luis que Porfirio Díaz se desconocía como presidente, Madero lo desconocía como presidente, Porfirio Díaz no es presidente porque esas elecciones no también son nulas, no funciona, y Madero incitaba al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre a las 6 de la tarde, así de puntual realizó Madero este plan, ¿sí? Y con ello iniciaría formalmente la Revolución Mexicana en gran parte del país, ¿ok? Entonces, esta es la fase de inicio de 1910 a 1913. ¿Qué aconteció en este periodo de tiempo? Vamos a verlo a continuación. Aquí estamos viendo entonces una fotografía de cómo estaba Francisco y Madero en campaña y cómo mucha gente pues apoyaba y escuchaba las ideas de Madero. Aquí hay una inscripción, dice: el pueblo de Cuernavaca ovacionando al señor Madero, ¿sí? Es propiedad de este es el que era el dueño de la fotografía, ¿ok? Entonces aquí estamos viendo a Madero cómo daba a conocer las ideas contenidas en su libro, pues lo hacía a través de mítines, ¿ok? También recomiendo que busquen en YouTube lo que es los videos que hay tanto de Porfirio Díaz como también de Madero en campaña. Existen esos videos, son fuente primaria de la historia, ¿ok? Para que lo chequen y puedan ustedes ver estas imágenes inéditas que son de la época, ¿ok? Aquí tenemos el Plan de San Luis, en el cual pues es antecedido por un discurso y finalmente pues los puntos importantes que les acabo de mencionar. Que se desconocen las elecciones, se declaran nulas las elecciones de 1910, se desconoce a Díaz como presidente y se solicita que se levanten en armas el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde, ¿ok? Con la revolución iniciada, Madero entonces va a asumir la presidencia en 1911, después de que Porfirio Díaz se fuera del país. ¿Qué va a hacer Porfirio Díaz? Pues se dio cuenta de que el levantamiento armado iba en serio, y entonces él decide mejor renunciar a la presidencia y pues se despide de México, es decir, decide salir de México y se va desde Veracruz en la embarcación Ipiranga rumbo a París, ¿sí? Entonces se convocan en 1911 a nuevas elecciones porque había sido elegido Francisco León de la Barra como presidente interino y se generan unas nuevas elecciones y ahora sí gana Francisco Madero y es electo presidente en ese año, en 1911. Sin embargo, sí, ya aquí podríamos decir que ya se había acabado la revolución, ¿no? Digamos, pues ya expulsamos a Porfirio Díaz, ya llegamos al poder bien contentos, ahora nos toca pacificar al país y que todo regrese para que ahora sí generemos un nuevo proyecto de nación, ¿eh? Así se imaginaba Madero que iba a ser la situación, pero no fue así. Madero, no pudo satisfacer las demandas de varias facciones revolucionarias, sobre todo los de corte agrarista, es decir, los que buscaban
que se les regresaran las tierras a los campesinos, ¿sí? Como por ejemplo Emiliano Zapata. Entonces no pudo satisfacer esas demandas, por más que quiso mantener, pacificar el país, no lo logró. Inclusive muchos de estos, facciones revolucionarias que en un principio lo habían apoyado, como lo fue Zapata, como lo fue, Pascual Orozco, en un momento, en otro momento se van también a levantar en armas contra el propio Madero. Por ejemplo, Emiliano Zapata lo hizo con el Plan de Ayala, y Pascual Orozco pues lo hizo en el norte de México. Desconocían a Madero como presidente y querían pues que las demandas se llevaran a cabo, sobre todo las cuestiones agraristas, ¿no? Entonces Francisco y Madero pues estaba llevando una situación política inestable. Se había dado la impresión de que iban a cambiar las cosas y resulta pues que lo único que querían prácticamente o se dio esa como imagen de que nada más querían pues solamente cambiar el poder de persona, pero prácticamente mantener casi todo como lo había dejado Porfirio Díaz. Fue la impresión que tuvo el pueblo y por eso pues siguió en lucha, siguieron en la lucha revolucionaria para tratar de resolver estas demandas que pues habían iniciado en 1910. Entonces, el descontento por los sectores más desfavorecidos, así como su incapacidad para pacificar el movimiento armado, llevaron a Francisco Ignacio Madero a sucumbir en 1913. Es decir, nada más duró muy poquito en el poder, de 1911 a 1913. ¿Qué sucedió en ese año, en 1913? Bueno, el 1913 fue el año en que un grupo de militares liderados por Manuel Mondragón y Félix Díaz desencadenaron una serie de enfrentamientos militares, valga la redundancia, en la Ciudad de México durante 10 días. Es decir, le estaban generando un golpe de estado a Francisco Ignacio Madero, ¿sí? Y quienes conspiraron para realizar este golpe de estado fueron particularmente Manuel Mondragón y Félix Díaz, que era sobrino de Porfirio Díaz, y también, bajita la mano, también ahí se encontraba Victoriano Huerta y a su vez también la mano de los estadounidenses, debido a que Henry Lane Wilson, el embajador norteamericano, no estaba de acuerdo con estos movimientos armados porque pues estaba generando un caos en nuestro país y ese caos pues no les permitía a la inversión extranjera pues seguir produciendo, ¿verdad? Entonces, de cierta manera, Estados Unidos, con su presidente y el embajador Henry Lane Wilson también, entraron un poco en esta conspiración para asesinar a Madero y poner a un presidente, pues que sí pudiera pacificar al país y sobre todo velara por los intereses de la burguesía extranjera, ¿sí? Entonces, como este enfrentamiento duró 10 días, se le denomina como la Decena Trágica. Es decir, una serie de enfrentamientos que derivaron en el asesinato de Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, ¿ok? Ambos fueron asesinados y ambos fueron traicionados por quien fuera uno de los militares de confianza de Francisco Ignacio Madero, que era Victoriano Huerta, que también a su vez, como les digo, anduvo conspirando con Manuel Mondragón y Félix Díaz y con el embajador Wilson, ¿ok? Finalmente, pues Madero muere. Con esto se termina la fase del inicio de la Revolución Mexicana y de ahí vamos a continuar con otra serie de enfrentamientos y surgimientos también de diversas facciones revolucionarias, ¿ok? Entonces Victoriano Huerta se va a convertir en presidente de México cuando asesinan a Francisco I. Madero y a Pino Suárez, y esto va a causar el repudio general de la población mexicana. Aquí vamos a tener un momento entonces en que muchas facciones revolucionarias se van a unir prácticamente por una misma causa, que es sacar al usurpador del poder, es decir, quitar a Victoriano Huerta como presidente, ¿sí? Y ahí se van a unir, por ejemplo, entonces, los villistas, los zapatistas, los carrancistas, buscando todo lo posible para quitar a Victoriano Huerta del poder. Pero esto ya corresponde a la etapa del desarrollo que veremos en el siguiente video. Entonces, la revolución no se pacificó con Madero, la revolución continuaría por más años, ¿ok?
Entonces aquí estamos viendo a Manuel Mondragón y Félix Díaz organizando el golpe de estado al Palacio Nacional. Manuel Mondragón, dato curioso, fue uno de los, fue un artillero mexicano muy importante que creó un arma, ¿sí? Investíguenlo, investiguen el nombre del arma, cómo se llamaba y cuál fue su importancia, como militar, en la creación de esta arma que fue muy importante a nivel mundial, ¿sí? Investíguenlo, Manuel Mondragón, bueno, fue muy importante, como en la creación de esta arma, pero también participó en la Decena Trágica. Aquí tenemos a Félix Díaz y aquí tenemos los enfrentamientos, los ataques que se dieron durante la Decena Trágica, sobre todo en lo que es en la plaza de la Ciudadela en la Ciudad de México. Y pues por mi parte es todo. Espero que este video haya sido de su agrado. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.